Muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse a la transmisión en vivo. Les saluda David Galvez, profesor a tiempo completo de la Facultad de Arquitectura del Campus San Miguel. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, a través de su Facultad de Arquitectura y su Facultad de Derecho, expresamos a todos los aquí presentes el saludo y la bienvenida al Seminario Internacional Normas y Trazas Urbanas en el Desierto. Una vez terminada la ponencia, tendremos una conversación a cargo de los profesores Guido Mendoza, de la Facultad de Derecho, y Aarón Urdanigue, de la Facultad de Arquitectura. Para dar inicio, invitamos al profesor Guido Mendoza, profesor a tiempo completo de la Facultad de Derecho del Campus San Miguel, para presentar a la doctora arquitecta Adin Gavazzi, ponente del seminario de hoy. Muchas gracias, David. Un saludo a todas y todos. Bienvenidos a esta charla. También tengo el encargo, especialmente del decano de la Facultad de Derecho y de la directora de la carrera de Derecho, de saludar a los participantes de este evento y a la ponente, a la doctora Adin Gavazzi. Me ha tocado el honor, como menciona David, de hacer una breve presentación del largo y extenso trabajo que ha realizado la doctora Adin Gavazzi en su tema vinculado con la investigación en esta parte del planeta, pero también en lo que ha hecho en otros lugares. Haremos una referencia breve sobre ello y luego empezaremos con la conferencia. Adin Gavazzi es arquitecta suiza de la Politécnica de Milán, especializada en antropología andina y amazónica. Estudia culturas de las forestas, paisajes de sanación y arquitecturas ceremoniales prehispánicas e indígenas. Ha trabajado en la costa en Cahuachi, en Ventarrón y Chaparrí, en los Andes, en Ollantaytambo, Machu Picchu y Tiahuanaco, y en la Amazonía, en Mayantuyacu y Abiseo. Su tecnomorfología de campo ha estructurado una base teórica disciplinar para analizar el patrimonio arqueológico y sus memorias vivas, y ha generado proyectos en sitios de patrimonio mundial de otras regiones, como Chauvet en Francia, Sacrimonte y Etna en Italia, y Borobudur en Indonesia. Es miembro fundador de la Cátedra UNESCO de Génova en Antropología de la Salud y profesora de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, aquí en Perú. Desde 2017 es directora por la componente cultural de la expedición Río Abiseo en el sitio de Patrimonio Mundial Mixto, y en el año 2019 directora de la Fiesta del Agua Farigich Lab en Lambayeque. Es autora de numerosas monografías, entre las cuales destaca Arquitectura Andina, Formas e Historia de los Espacios Sagrados de Microcosmos, Visión Andina de los Espacios Prehispánicos, y de la última publicación, Lima, Memoria Prehispánica de la Traza Urbana. Este es un breve, muy breve, en realidad, esquema de todo el extenso y prolífico trabajo de Adin Gavazzi. Sin más que decir, entonces, dejamos a Adin en el uso de la palabra para que pueda ilustrarnos con su conferencia. Muy buenas tardes. Gracias a la Facultad de Derecho, a la Facultad de Arquitectura, para invitarme a participar a este nuevo diálogo entre la norma y la forma. Estamos hablando de cómo las planificaciones prehispánicas han influenciado, han plasmado un territorio y han generado una forma de mirarlo. ¿Cuáles han sido sus resultados? Y si algo de eso todavía existe. Pero la verdad, para saludarlos a todos y darle a entender dónde nos encontramos en realidad, quisiera mostrarle la imagen más importante de toda esta charla, y eso es el Océano Pacífico que está delante de Lima y que nos acompaña hoy. ¿Por qué esa mirada es tan importante? Porque es lo que siempre olvidamos. Lima es una metrópolis de 10 millones de habitantes, oficialmente fundada en el siglo XVI, pero que detrás de sí y debajo de sí cuenta otra historia. Y esta pequeña reflexión va a hablar de cuánto esa historia nos informa hoy. Nos preguntaremos,
si los lineamientos que han fundado y han desarrollado ese inmenso valle conectando 3 ríos se comparan a los objetivos de desarrollo sostenible que vemos desarrollados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y cómo Lima es capaz de aprovechar de eso. Bueno, Lima colonial nace con una memoria histórica oficial, ha sido fundada por los españoles, ha sido codificada formalmente así, hasta llamada Ciudad de los Reyes, ¿no? Pero ese imaginario que nosotros recibimos y que aprendemos en las escuelas esconde otro. Esconde el hecho de que los españoles no encuentran un lugar vacío, encuentran una inmensa y muy productiva planificación territorial. Que sus ojos de militares del siglo XVI no están acostumbrados a reconocer como planificación, porque en ese entonces el urbanismo occidental, así como lo conocemos hoy, ni siquiera existe. Es decir, darse cuenta que un sistema reticular de huacas, caminos y canales que produce un bienestar en una relación productiva con los recursos naturales no es su capacidad cultural y no forma parte de la memoria colectiva que ellos van a tramandar a lo largo de los siglos. Entonces, si queremos buscar el verdadero origen de Lima, tenemos que ir muchísimo más atrás. Tenemos que llegar al paisaje del Valle del Lurín que rodea todo el sistema metropolitano actual y que cuenta una historia ancestral mayor. ¿Dónde está contada esa historia? Está literalmente grabada en el paisaje. Y es una memoria recogida por toda la tradición antropológica y en parte literaria, representada en la obra recogida por José María Arguedas en el manuscrito de Huarochirí. Su texto Dioses y Hombres de Huarochirí cuenta la historia de una mitología extraordinaria que no se basa en la visión de dioses superiores antropomorfos, sino de un cosmocentrismo formado por montañas, lagunas, ríos, seres sagrados y vivientes que forman parte de una geografía animada. Comprender esta geografía, aprender a mirar esa geografía a partir de sus mitos, es el primer paso para comprender cómo las comunidades prehispánicas han planificado su territorio. El territorio no surge de forma espontánea, es un sistema de leyes. Literalmente, el urbanismo es un gobierno del territorio que requiere una comprensión de sus recursos, un control de los flujos y la generación de un diseño. Lo que llamamos una experiencia estética es en realidad el resultado de un inmenso sistema organizativo de muchas redes. La red de los flujos, la red de los productos, la red de las personas, la red de las aguas, la red de las plantas, de los animales, cómo se conectan los Andes a través de ríos en un desierto que poco a poco se transforma hasta que se vuelve habitable. Llegar a los sitios arqueológicos como al gran centro ceremonial de Pachacamac o las muchísimas otras huacas que forman parte de ese sistema reticular, significa empezar a entender cómo ese paisaje completamente desértico fue transformado, domesticado, siguiendo unas reglas aprendidas en la naturaleza y codificadas a través de esta mitografía. ¿Qué significa esto en otras palabras? Significa que las grandes huacas que surgen a todo alrededor de la Lima contemporánea, ahí adentro de lo que hoy llamamos Lima metropolitana, son sistemas no aislados y ellos tienen una historia, una forma y una orientación. Si miramos, por ejemplo, la época formativa, en el caso de la Florida, que encontramos al norte de Rímac, vamos a ver un enorme centro ceremonial que vemos acá en forma de U, es la época de los templos en forma de U, que se abre en dirección norte-este, siguiendo unas orientaciones astronómicas. Pero si nosotros miramos la ciudad que ha crecido alrededor de esta huaca, una ciudad
totalmente inconsciente de la orientación de la huaca, vemos que mantiene exactamente los mismos ejes. No se trata de una casualidad, porque tanto en las planificaciones urbanas como en las rurales, ese fenómeno se repite. Si miramos, por ejemplo, el caso de Cardal, otro templo en forma de U, más o menos en la misma época, vamos a darnos cuenta que su forma en U ha sido planificada y ha sido reutilizada por los ejes actuales que separan los campos de cultivos. Es bien interesante observar cómo las planificaciones posteriores caminan inconscientemente encima de planificaciones. Y esto no sucede solamente con los grandes ejes como recorridos de carreteras contemporáneas o asentamientos. Sucede también con las áreas de desarrollo, por así decir, espontáneo. Aquí tenemos un caso muy interesante de la relación de Cerro Culebra con otra área, es también de época antigua, que define ejes que son respetados por los asentamientos posteriores. Esos asentamientos no lo saben, pero caminan encima de un sistema reticular. Hay un caso muchísimo más eclatante. Vemos desde arriba, corresponde literalmente al desarrollo anexo de todos esos montículos artificiales que conocemos como huacas. Vemos acá, por ejemplo, la huaca pucllana, y a la forma en que se conectan visualmente con el mar y con todos los montículos naturales, como por ejemplo vemos en el fondo Armatambo. ¿Eso qué nos enseña? Nos enseña que la geografía tiene una forma, tiene una historia, que esa historia ha sido codificada y esa codificación contiene todas las normas necesarias para hacer funcionar un inmenso territorio que conecta 3 ríos, muchísimos canales y muchísimos caminos y recorridos. Hay una forma de ver esto a través de escaneos digitales desde el aire. Es una tecnología también conocida como LiDAR. Estudiar hoy la relación entre la malla contemporánea y la malla prehispánica. Como los ejes este-oeste que estamos viendo acá, que vienen de la planificación prehispánica, se mantienen en la ciudad contemporánea. Como por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de huacas, todas conectadas entre ellas, como en el complejo Maranga, se observa un respeto del desarrollo urbano posterior. ¿Por qué? Porque la misma Maranga como complejo se desarrolla a lo largo de los siglos. Las vemos funcionar en época intermedia temprana con la cultura Lima, la vemos volver a florecer en época Ichma y la vemos interconectarse en época Inca. Y los ejes que nosotros vemos, por ejemplo, acá con la Huaca Tres Palos, generan esa clase de dirección. Y esta también, con unos caminos epimurales que existen todavía. Estos ejes también corresponden a áreas que han sido planificadas en esa dirección. Y si bien muchas huacas han sido destruidas, por ejemplo, esta huaca ya no existe porque ese estadio ha eliminado toda esa parte, la orientación de esta y de esta sigue determinando la forma de toda esta parte de Lima. Y no solo la forma, los caminos, y no solo los caminos, los canales, el agua. Todo el área de San Isidro, de Miraflores, que ha sido estudiada de forma bastante precisa en determinar la red de caminos prehispánicos y, por ejemplo, la historia y la evolución del río Surco y de Huatica, por ejemplo, realizadas por el doctor Izarzaburu, nos indican muy claramente que hay una elección no solo del curso de las aguas, sino de la distribución de la misma y una comprensión y un control del movimiento literalmente capilar de cada gota de agua. Y después hay la definición de grandes ejes. Si nosotros miramos, por ejemplo, la Huaca Mateo Salado, nos damos cuenta muy rápidamente que esos inmensos
inmensos sistemas determinan esos ejes norte-sur de una forma muchísimo más determinada que cualquier planificación posterior. El caso de Armatambo es literalmente eclatante. Acá vemos una planificación de época inca que viene superpuesta por una invasión espontánea de casas y de edificaciones. Se puede ver acá. Si ustedes miran la parte izquierda de la imagen, se van a dar cuenta que esos ejes coinciden exactamente con la parte prehispánica. Mientras que toda la parte donde no hay planificación se mueve a través de una vibración, por así decir, en el territorio que revela la ausencia de un diseño. Así que ahí donde la construcción espontánea se define encima de un sistema ya planificado, vamos a encontrar un orden. Cuando en cambio se desarrolla sola, es evidente que no va a haber ningún tipo de diseño. Pachacamac es también muy claro en ese sentido. La pequeña línea blanca que ustedes ven acá coincide con la tercera muralla y que tiene un evidente paralelismo acá. Y esa área de construcciones que se genera al principio del siglo XX, cuando las primeras excavaciones, gracias a Maxule, acercan muchísimos obreros que empiezan a vivir ahí y forman una serie de barrios. Esos barrios, teóricamente espontáneos, de hecho se están asentando con el mismo orden y los mismos ejes determinados por los macroejes urbanos. Que vemos acá, gracias otra vez al escaneo 3D, se revela un diseño en el cual esos ejes siguen siendo estos. Y esos que son los grandes caminos determinados por el Capac Ñam. El Capac Ñam atraviesa Pachacamac con su red conocida. Sabemos que hoy es un sistema reconocido como patrimonio mundial y todos los lugares que Capac Ñam incorpora a su vez son patrimonio mundial. Y nace aquí una pregunta bastante importante acerca del legado quizás excepcional y de valor universal que un sitio de patrimonio mundial o un conjunto de sitios de patrimonio mundial, como en el caso de Lima, es capaz de comunicarnos. Hoy, Patrimonio Mundial de Lima es el casco histórico español por el elevadísimo número de casonas. Y también el Capac Ñam que lo atraviesa, y por ende Pachacamac. Pero ¿qué decir de esas otras 380 huacas, todas conectadas por caminos y canales? ¿No será que una planificación prehispánica que todavía sujeta el sistema urbano contemporáneo sea tan importante como el casco español o la misma red del Capac Ñam? Si miramos esa imagen, la respuesta sale sola, porque es solamente gracias a esa conexión extraordinaria de caminos y canales y de huacas que hoy tenemos un sistema más o menos atravesable, a pesar del tráfico que todos conocemos como muy difícil en Lima, y que sobre todo tiene y revela una identidad. Y eso es quizás el punto más importante de la historia de nuestra planificación y de ese conjunto de normas prehispánicas que generan formas que no son solo visibles y agradables, son realmente útiles. Si ustedes miran acá, por ejemplo, solo en la parte norte de Rímac, miren, por ejemplo, en azul todos los canales y miren a partir de la línea verde, que es un único río, cuántos canales se van generando. Y miren los caminos prehispánicos, por ejemplo, en rojo, y los caminos que vienen de esos caminos prehispánicos en naranja. Es decir, hay una red de caminos y canales que funciona hoy. Si queremos entender Lima contemporánea y sus flujos, y sus formas, y sus barrios, y sus distritos, tenemos que entenderlos a partir de la enucleación originaria de las huacas y de sus ambientes.
Y eso nos explica por qué han formado en el tempo, una caracterización tan diferente una de la otra. Y los caminos. Aquí vemos, por ejemplo, una parte hermosísima que se ha conservado. Este camino conecta el complejo Maranga con Mateo Salado, ¿no? Se ha conservado, es un recurso cultural y natural extraordinario en el campus de la Católica, pero hay muchos otros alrededor de la metrópolis de Lima que son reutilizables y nos permiten entender literalmente la forma urbis. Es una forma que sigue siempre el recorrido de los ríos y de las formas naturales y produce una malla de caminos muy ordenada y muy cohesionada. Al punto que hasta los caminos contemporáneos, vemos acá la Huaca Tres Palos, se desarrollan automáticamente siguiendo esas normas. Vemos acá, por ejemplo, este eje de la Huaca Tres Palos y vemos la carretera contemporánea. Y el mismo camino epimural que les mostré poco antes, acá se ve y genera este eje. Es decir, el orden de Lima viene del respeto y el mantenimiento de las huacas. Pero claro, no todas las huacas son respetadas y mantenidas. Aquí vemos el caso muy dramático de Catalina Huanca, que va muy probablemente a desaparecer porque hay un desarrollo industrial no planificado. O sea, esto es un ejemplo muy claro de qué sucede cuando no tenemos una norma. ¿Qué sucede cuando el sistema metropolitano no se autogobierna y no se autocontrola? No significa solo perder el patrimonio. Aquí hay un trauma morfológico al revés, por ejemplo. Aquí hay una huaca que, por el afán de generar una reconstrucción, nos referimos a la Huaca Guayamarca, ha sido reinventada. Por un lado, se mantiene naturalmente la idea de que existió un pasado, que hubo una huaca que ejerció una centralidad en un sistema territorial importante, pero por el otro, reconstruirla totalmente la falsifica. Es decir, elimina su integridad, elimina su autenticidad, que son valores fundamentales en la salvaguardia de un patrimonio. Y Huaca Pucllana, a pesar que se conozca como un ejemplo verdaderamente muy exitoso de cómo una huaca se transforma desde solo recursos arqueológicos a recurso económico, recurso social, centro identitario de todo un distrito, la misma huaca sufre cortes que son invisibles desde la perspectiva terrestre, pero que hacen que se superpongan formas y maneras a veces antitéticas de vivir la ciudad. Sin embargo, la planificación prehispánica, en el momento en el cual se revela, muestra muchísimos valores que se reflejan en los objetivos de desarrollo sostenible, así como los conocemos en la aplicación de la Agenda de las Naciones Unidas del 2030. Ante todo, la noción de planificación difundida, es decir, no congestionada. Una planificación en la cual no existe una dicotomía entre espacio urbano y espacio rural, sino que existe una convivencia entre contextos urbanos, recursos rurales, hasta recursos silvestres. De una manera en que la concentración de vida humana no afecte a los recursos naturales. Y también vemos que el reutilizo a través de la recalificación de espacios verdes o espacios deportivos integra muchas funciones urbanas del siglo XXI. Una huaca no es solo un museal, es también un recurso utilizable para muchas otras actividades. Acá la vemos al centro de un sistema polideportivo. Hay formas de recuperar la memoria ancestral del uso de las huacas que vienen de las mismas comunidades. En Mango Marca, por ejemplo, se ha realizado el reconocimiento de un espacio sagrado como lugar de una relación ancestral de estas comunidades que vienen originariamente de los Andes, se asientan
en los límites de la metrópolis y vuelven a encontrar en la Huaca un lugar de identificación con su ancestralidad. Lo que ustedes ven acá es una organización espontánea de un Inti Raymi. Claro, dirá alguien, pero Mangomarca es Masichma, no es exactamente Inca. Pero no importa. El hecho que exista acá una huaca cerca de toda esa área es lo que le permite a esa comunidad de volver a encontrar su identidad. Por ende, su salvaguardia es más importante, muy importante desde un punto de vista educacional. Y no se habla solo de las fiestas como el Inti Raymi. Hay áreas, por ejemplo, en el norte de Lima, donde no hay muchos templos, muchas iglesias. Pero de alguna manera se vuelve a firmar un vínculo literalmente indestructible entre las comunidades y su centro espiritual. No hay una iglesia, entonces la comunidad construye acá un pequeño altar con una virgen donde se traen flores. Es decir, en el imaginario colectivo, este lugar sigue siendo sagrado. Y por ende es ahí que vamos a encontrar un pequeño altar. ¿Por qué vale la pena tomar en nota estos ejemplos? Porque son todos espontáneos. Se recuperan y se mantienen muchísimos, que permiten la recalificación de los canales, evita técnicamente las grandes aluviones o las grandes sequías que hemos visto en los últimos años en Lima, sino que se van formando áreas donde el desarrollo económico se vuelve mucho, mucho mejor. Y esto produce un verdadero renacimiento urbano. Y con renacimiento urbano estamos diciendo un renacimiento económico y social. Es decir, las normas de planificación ancestrales vuelven a ser útiles para las normas contemporáneas de renacimiento económico y social. Y por eso cumplen con el objetivo número 8 del desarrollo sostenible, que se llama un trabajo digno. Porque una metrópolis que funciona es una metrópolis donde hay normas y donde hay trabajos para todos. Naturalmente, no todos los renacimientos son espontáneos. Acá vemos un caso lindísimo en San Miguel, en Huantinamarca, ¿no? Una pequeña huaca acá que recompone el tejido de una nueva urbanización, una nueva planificación, gracias a la cual se mantienen otra vez esos ejes urbanos y ella misma vuelve a ser la protagonista de un renacimiento de todo un distrito. Es decir, se van formando nuevas partes de ciudades cuya habitabilidad sigue reglas comunitarias sostenibles. Y eso se ve acá. La huaca es revalorada. Bueno, ¿qué significa revalorar las huacas y sus caminos y sus canales? Significa esencialmente volver a comprender las normas de un sistema y de un paisaje cosmocéntricos y actualizarlas en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso es tan importante que especialistas de derecho y de normas dialoguen con especialistas de arquitecturas y formas, porque entre la norma y la forma, entre la comprensión del paisaje ancestral y el diseño de la metrópolis del futuro, es donde se halla el verdadero reto para una metrópolis sostenible. Como Lima es capaz de ser no solo para sí misma, sino como ejemplo para muchísimas otras metrópolis del mundo. Bueno, aquí termina un poco mi conversación. Ha habido preguntas y reflexiones y me encantaría escuchar de ustedes también si están de acuerdo, si piensan otra cosa. Guido, te veo. Y veo Guido, veo también a Ron. Quisiera un poco dialogar con ustedes acerca de la posibilidad de recuperar esos valores prehispánicos como bases para una planificación sostenible, porque eso es lo que nuestra investigación está revelando.
No, perfecto, Adín, muchísimas gracias y No sé si me felicitaciones. escucha. Excelente. No sé, en todo caso, sugeriría que Aarón pueda dar algunas ideas, algunas precisiones y luego empezamos la ronda de conversación y preguntas con Adín. Muy bien. Muy complacido de tu exposición, Adín. La verdad que el discurso que nos has dado, la exposición que nos has dado, explica y revalora bastante lo que tiene que ver el tejido, ¿no? Hablamos de un tejido textil, ese mismo tejido se traslada también a nivel urbano. La composición de estas estructuras prehispánicas, que no me gusta hablar mucho del término prehispánico, sino de culturas originarias, ¿no? Limeñas, encabezadas por las huacas, los canales y los caminos, efectivamente marcan una estructura de una ciudad que no inicia, como tú bien mencionas, en 1535, sino comienza cientos de años más atrás, miles de años más atrás. Entonces, es un conocimiento que definitivamente no se ha perdido, se mantiene, y es más, es evidente que la superposición del otro tejido prehispánico no pudo hasta cierto punto modificar esa estructura tan vigente en nuestra ciudad. Tanto así son estructuras que hasta el día de hoy, como tú bien mencionas, se mantienen y con nosotros las conocemos, bueno, en algunos casos hemos investigado un poco más en el sector de barrios altos, se mantienen mucho estos caminos prehispánicos que quizás también tuvieron alguna connotación con estas huacas que tú también mencionas, que fueron parte importante de estos hitos, ¿no? Hitos urbanos que un poco organizaron todo este tejido a nivel limeño. Una pregunta que quizás sale de esto, lo que te he escuchado. ¿Hasta qué punto el tema de estas estructuras urbanas, hablemos de huacas, hablemos de caminos y de canales, un poco dominaron el paisaje? Y yo quisiera también agregar más, quizás también la misma las antiguas estructuras agrarias fueron parte también de este tejido actual que nosotros conocemos, porque, claro, tú mencionas huacas, mencionas caminos, mencionas canales, pero dentro del sistema urbano, por ejemplo, de los incas, conocemos también el tema de la composición y el diseño del paisaje natural, ¿no? Lo que viene a ser los andenes, ¿no? El tema de las estructuras agrarias, ¿no? Que son diseñadas, que no son gratuitas ni son espontáneas, ¿no? Entonces, ese es otro nivel que me gustaría saber cuál es tu opinión, hasta qué punto también se mantuvo nosotros lo podemos leer en el tejido, ¿no? No solamente el tema de lo visible, sino eso superficial, ¿no? Que viene a ser el tema agrario, también hasta qué punto fue relevante en la composición y la estructura urbana que hoy día nosotros conocemos como Lima. Sí, muchísimas gracias, Aarón, por hacerme esta pregunta, porque yo hablé en forma un poco superficial y general diciendo huacas, pero en realidad cuando yo uso la palabra huaca, estoy implicando un conjunto en el cual no hay solamente un montículo que corresponde a un centro ceremonial, sino hay literalmente una planificación de un paisaje cultural que incluye planificación rural, es decir, toda la producción agrícola. Okay. Toda la producción artesanal, de todo lo que sirve para hacer funcionar todo esto. Entiendo. Estructura que conecta la artesanía con la agricultura y también la parte residencial. Esto siempre funcionó de una manera difundida, en la cual nosotros encontramos
un área de cultivo cerca de un área de producción, cerca de un área residencial, cerca de un área pública, de manera no desordenada, muy diseñada, pero nunca separada. Y eso es lo que lo hace tan interesante como modelo, Aaron, porque es un modelo sostenible. Tú nunca tienes un casco urbano súper comprimido, como ves en Roma, en la forma urbis, o en Damasco, o en Atenas, en las antiguas ciudades que estamos viendo que están vivas hoy, ¿no? Tú ves lo interesante de este sistema, en el cual realmente existe una planificación multifuncional, es su resiliencia en relación a los recursos. ¿Y por qué es así? Porque acá es un desierto. Si tú no te ganas centímetro por centímetro por centímetro cuadrado, toda esa superficie, no vas a sobrevivir. La riqueza extraordinaria del océano atrae los primeros pobladores de Lima, pero la planificación y la posibilidad de vivir ahí se debe a un uso muy elaborado, evolucionado del sistema de canalizaciones. Una vez establecido eso, se forman los canales, las huacas, y poco a poco se genera este que justamente tú llamas un tejido. Es un tejido multifuncional, reticular, donde no hay centro y periferia, es policéntrico. Y eso permite una resiliencia a un medio ecológico extremo como el desierto. Por eso es un modelo tan importante, porque tantas ciudades existen hoy en el desierto, no solo en Perú. Y acá encontramos una planificación de 3.000 años que enseña de una forma sencilla y extraordinariamente resiliente cómo se hace para transformar un desierto en un jardín sin afectar los recursos, sino por el contrario, siguiendo la ley de los recursos. ¿Por qué? Porque la civilización que ve eso tiene una mirada cosmocéntrica. No se ve como el supercivilizador, se ve solo como el traductor humano de un sistema natural. Sistema natural superior y por ende divino. Y por eso toda la mitología son plantas, son ríos, son montañas, son lagunas. No sé si eso ayuda un poco a entender. A mí me parece tan contemporáneo me parece que la lección magistral de Lima es eso. Y es una lección magistral para el siglo XXI de tantas planificaciones urbanas en el desierto hoy. Y no me refiero solo a Dubái. No me refiero solo a Dubái. No, totalmente de acuerdo. Y es un aspecto que no se revalora mucho en el sentido de este desarrollo. Si nosotros analizamos la parte agrícola, y que tú obviamente lo tomas, cuando mencionas huacas, es todo un sistema del edificio con su entorno, con su paisaje. Nosotros, o quizás la academia, ha estado mirando más lo construido, ¿no? Lo que quedó, ¿no? Exacto. Pero no ha profundizado un poco en los vacíos, ¿no? Digamos, en la otra parte que no tiene que ver con la construcción monumental del edificio ceremonial, que es evidente lo que ha quedado hasta el día de hoy, pero eso, como tú mencionas, eso no se entiende si no se estudia lo otro, ¿no? Porque son dos cosas que, bueno, en el tema andino siempre está el tema de equilibrio, ¿no? Del Uri, del Andan, ¿no? Entonces, creo que es un parte de sistema que creo que todavía falta mucho por investigar en analizar esa parte que no se ve, ¿no? Esa parte que no se evidencia de manera física aún todavía. Pero se puede porque este conocimiento de alguna manera existe. Es invisible, pero existe. La traza existe. Los caminos existen. Claro.
Y los canales, la empresa que maneja los acueductos lo sabe muy bien porque esa agua sigue llegando a nuestras casas y nosotros nos duchamos con esa agua, que ha venido gracias a esos canales. Es solo cuestión de volverlo a la luz, transformarlo en el patrimonio reconocible y reconocido que es y que debería ser. ¿Por qué? No tanto por un orgullo, sino por el valor realmente extraordinario que tiene. Y si tú miras, por ejemplo, a los documentos de las planificaciones urbanas de hoy, de la Lima metropolitana, son grandísimos documentos de 750, 800 páginas casi, ¿no? Los grandes planes maestros. No hables de planes maestros porque son como, no te quedas corta con 600 páginas, ¿ah? Estamos hablando de 2.000, 3.000 páginas. Entonces, lo que yo he visto, yo inmediatamente voy a buscar la parte de la historia, porque es la parte que me interesa. Y cuando veo que dedican 3 o 4 páginas sobre 600, a la parte prehispánica, que en realidad es lo que sujeta todo, y digo, es ahí donde tenemos que trabajar. Porque esa metrópolis está funcionando a pesar del hecho de que esa parte no sea reconocida. Y un camino dura mucho más que un edificio. Los españoles pueden haber tumbado muchas cosas por cuestiones comprensibles, quizás no justificables, pero comprensibles históricamente, ¿cierto? Pero ellos mismos necesitaban el agua, ellos mismos necesitaban cultivar. Es decir, ellos mismos siguieron manteniendo ciertas formas de los campos de cultivo, de los canales, de los caminos, porque los utilizaban. Así es. Sin darse cuenta que eso formaba parte de una planificación territorial y de un inmenso paisaje cultural que había transformado un desierto en un sistema de jardines increíbles, porque su mente del siglo XVI no podía comprenderlo. O sea, imagínate qué es el urbanismo en el siglo XVI en Europa. O sea, Madrid tiene 50.000 habitantes, Florencia tiene, o sea, la misma cantidad de gente. El único experimento urbano piensa que es una cosa de 5 manzanas. No es comparable a este sistema. Uh-huh. Y ese es un gran legado, ¿no? O sea, ese sistema de normas que se vuelven formas, reconociendo las normas de las formas, vamos a tener un patrimonio extraordinario que va a ser literalmente un recurso para el gobierno del territorio y un ejemplo de sostenibilidad. Porque esas civilizaciones son sostenibles y tienen que serlo porque la enorme cantidad de pisos ecológicos los obliga a ser sostenibles. Así es. Bueno, no es un discurso que quede solamente en el aspecto histórico, porque definitivamente, como tú mencionas, estas investigaciones nos dan conocimiento para aplicarlo en el futuro. Y más precisamente en situaciones de vulnerabilidad, a veces natural, cuando hay estas crecidas de ríos, ¿no? Por ejemplo, y que el río se desborda, y que son territorios que antiguamente no eran utilizados para la vivienda. En todo caso, estos estudios hasta cierto punto también puede evitar que se sigan estableciendo zonas residenciales en lugares donde históricamente nunca hubo nada. O sea, nunca hubo nada porque eran sitios vulnerables a huaicos, a crecidas de río, etc. Entonces, no es un discurso que queda en estudio del pasado, ¿no? Yo lo veo obviamente como un tema a futuro, porque los fenómenos del Niño vamos a seguir teniendo cada 3, 4 años. Entonces, como los antiguos limeños, los antiguos peruanos conocían tanto el terreno que obviamente no lo dominaban el tema natural, pero se adecuaban a él, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento que se debe otra vez poner en contexto, ¿no? Mostrarlo, ¿no? Para que no sigamos
en tiempos modernos cometiendo los mismos errores que cometiendo errores que nuestros antepasados no lo hacían por un tema de respeto al entorno, a la naturaleza, y un diálogo, digamos, de respeto con ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de las aluviones, muchos de esos canales tienen subcanales de desagüe en el caso que llegara un aluvión, porque los planificadores no consideran la aluvión como un desastre natural, lo consideran como una parte normal de un ciclo cuyas manifestaciones son más extremas, ¿no? Entonces ellos, siendo habitantes de un desierto, pensaron cómo recolectar toda esa agua, cómo no perderla. ¿Cómo no perderla? Generando un canal que tiene a sus lados como pequeños hilos de peines que permiten un drenaje de toda el agua que va a ser utilizada para cultivos solo en los momentos en que hay huaicos. Mira qué inteligencia. O sea, tú generas un sistema que se utiliza como riego cuando hay más agua y que no se habita cuando no hay agua. Entonces no creas ni siquiera en el imaginario de los habitantes la idea de desastre. No es un desastre, es un momento de la manifestación de la naturaleza al cual tú ya sabes cómo vas a contestar. Y eso genera unas normas y unas formas. Así es. Así es. Muy bien. Guido. Por favor, estoy muy encantado de escuchar esta conversación tan interesante, ¿no? Abordando temas que obviamente nos competen a todos los que habitamos aquí este territorio limeño. Y nuevamente felicitar la participación y la brillante exposición de Adín esta tarde. Y me gustaría hacer algunas reflexiones simplemente porque tú has tocado en tu presentación el otro lado, digamos, no arquitectónico, sino jurídico. Y obviamente que para el mundo del derecho y para los estudiantes de derecho que nos están viendo ahora, de la Facultad de Derecho de la universidad, obviamente nos pica la atención, nos pica la curiosidad y dice qué está detrás de lo que se está mencionando aquí. Y entonces, ojo, que ahí los puntos de partida son, tú lo has mencionado muy bien, fundamentales. Estamos hablando que la visión jurídica que viene desde Europa a partir del siglo XVI es una visión jurídica fundamentalmente antropocéntrica, donde el derecho está diseñado y pensado al servicio del ser humano y que todo lo demás tiene que supeditarse a ello. Esa es básicamente la rama principal de la parte histórica que nos llega hasta el derecho moderno, que aplicamos en nuestro país. En muchas clases que tenemos con los alumnos de la carrera de Derecho, nos hacemos esta pregunta. ¿Y qué cosa había antes de ese momento, antes del siglo XVI, que nos diese las pistas de cómo era el sistema jurídico en esa época, que generaban normas, ya no, quizá no como en el caso que viene de Europa con esta visión antropocéntrica, sino de otra manera? Y aunque tenemos la intuición que había algo diferente, creo que faltaba explicaciones como la tuya para entender dónde está el lado diferente. Y diría entonces que así como tenemos una visión jurídica antropocéntrica que viene de Europa, podríamos ahora postular otra idea, que existe una visión jurídica cosmocéntrica, que es parte natural, digamos, del desarrollo de las sociedades andinas milenarias. En sus diferentes versiones, pueden ser costeñas, pueden ser serranas o pueden ser amazónicas, pero creo que de alguna manera todas comparten básicamente esta idea diferente a la que viene de Europa, de pensar que el ser humano está por encima de la naturaleza y que puede hacer lo que desee con la naturaleza. La visión, creo, conjunta, y tú lo destacas muy bien en esta presentación y en tus libros publicados anteriormente, Adín, el tema que las sociedades andinas milenarias, la visión cosmocéntrica les ha
hace no solamente respetar el entorno, sino que organizar toda la sociedad lleva un elemento adicional más grande. Justamente ahí está exhibiendo Aarón el libro, un libro buenísimo realmente. Hay que agradecer también la editorial que creyó en esto, ¿no? Apusgraph ha creído y ha apostado en ese proyecto y siempre yo voy a ser muy agradecida. No, definitivamente, y es una cosa fundamental, ¿no? Siempre lo hemos también comentado con Anel Pancorbo, cosas que son esenciales. Pero termino la idea y me gustaría aquí quizá tus reflexiones, Adín, porque esto puede ser un buen combustible para los alumnos de la carrera de Derecho para comenzar a pensar en normas jurídicas no antropocéntricas, sino cosmocéntricas. Y la mejor explicación de eso es la forma como se organizaron estas sociedades, aquí especialmente en el territorio limeño, según lo que tú estás presentando esta tarde, que han permitido un respeto al entorno y entender que el ser humano no está por encima del entorno, del medio ambiente, de lo que le rodea, sino más bien al contrario, es una parte de él y que por lo tanto tiene que actuar en armonía con el resto del entorno para desarrollar toda su evolución, digamos, social de los últimos milenios. Esto implicaría varias cosas, y tú lo has manifestado bien en tu presentación, Adín. Imagino, en primer lugar, entender que estas sociedades, al momento de dar normas, tenían y privilegiaban conceptos diferentes. Por lo tanto, no podemos estar analizando desde la visión jurídica antropocéntrica lo que ocurría desde la visión jurídica cosmocéntrica. Si es que primero no cambiamos de chip y entendemos qué cosa hay. Porque si no, hay cosas que no se van a poder explicar. Desde la visión antropocéntrica, entiendo, resulta muy difícil explicar algunas cosas sagradas del paisaje que existen en Lima y en otras partes del país milenario, donde, digamos, con una forma actual de entender que el ser humano puede cambiar o diseñar las cosas a su voluntad, no tendría sentido. Creo que en un trabajo anterior tuyo sobre Chan Chan manifiestas algo genial con respecto a la forma como está diseñada el urbanismo de Chan Chan. Y ese urbanismo, bajo una visión antropocéntrica, no lo va a entender. Y por eso posible, ¿no? Resulta imposible. O sea, tú dices, ¿cómo entendería Chan Chan si veo esto bajo la visión de un arquitecto antropocéntrico? No lo va a entender. Y obviamente desde la visión jurídica menos todavía, sí, pero ¿y esto cómo se organizó? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces creo que ese es uno de tus aportes esenciales, Adín. Y de verdad que, no, por favor, y estamos realmente muy agradecidos porque nos has puesto las cosas más claras. Como dicen en alguno de los cursos que llevamos, has verbalizado, y eso nos permite ahora comenzar ya a avanzar en otra forma de entender y de enfocar el problema. Concluye esta reflexión, Adín, y por favor me gustaría escuchar tus comentarios. Entonces, esto nos lleva a otro tipo también de análisis y probablemente un reto para las facultades de arquitectura y de derecho de seguir trabajando en este tema, es decir, que no sea simplemente flor de un día poner este asunto en discusión, sino que además podamos trabajar algunas cuestiones temáticas en los siguientes meses, donde analicemos eso, porque la arquitectura, de alguna manera, refleja lo que también el derecho refleja, es decir, maneras en que las sociedades se organizan. El sistema normativo a partir del cual una sociedad se organiza no es poca cosa, porque justamente esa forma como se organiza la sociedad es la que permite luego determinadas maneras en que se expresan, como por ejemplo los legados que quedan a partir de los monumentos arquitectónicos de esas sociedades. Entonces, entender cuál era esa visión normativa que permitió este diseño, por ejemplo, de las trazas urbanas, constituye no solamente un tema de interés histórico, yo creo que es además un tema de identidad nacional fundamental y para un abogado doblemente esencial, porque es entender las raíces de lo que constituye su visión jurídica de los últimos 5.000 años, por lo menos en este territorio. Así que nada, Adín, me gustaría escuchar tus reflexiones y nuevamente felicitarte y agradecerte por tan interesante manera de habernos presentado esta tarde tu investigación sobre la Lima milenaria. Bueno, ante todo, es siempre lindo generar un debate interdisciplinario. Ahí es como evoluciona el conocimiento, ¿no? Es ir más allá del límite de la disciplina y razonar en conjunto
cuando se trata de reconstruir de una forma científica y coherente un fenómeno, como por ejemplo una organización en el espacio o una organización de un sistema cultural. Lo que yo he tratado de delinear es un trabajo que empieza para entender y reconstruir ante todo la concepción, una forma ancestral de mirar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se utilizaron seques? Los seques no se utilizan solamente en el caso de Cusco o en otras áreas incas, se utilizaron muchísimo para orientar templos, caminos, canales y flujos, personas, cosas. ¿Por qué algunas planificaciones trataron de reflejar unas ideas de la organización del cosmos? ¿Y por qué muchas formas de esas planificaciones tenían el objetivo de conectar tantos ecosistemas distintos? No nos olvidamos que en Lima hasta tenemos climas diferentes. Lo que sucede al nivel del mar y lo que sucede ecológicamente entre los humedales es distinto del paisaje que encontramos en las lomas, por ejemplo. Y es distinto del paisaje que encontramos en las faldas de las montañas. Y los mitos que nosotros recibimos de Huarochirí nos cuentan de un tejido, de un paisaje cultural que va desde los nevados hasta el océano. Y que en el equilibrio de ese recorrido este-oeste se manifiesta una relación armónica entre las comunidades humanas y los recursos. Eso es súper importante. O sea, entender ese nomadismo ralentizado que haces que tú grabas el territorio, lo escribes, construyes tu forma de pensar, tu organización, pero nunca dejas de tener un contacto con tus ecosistemas vecinos, que no solamente te explican por qué en 3 días en el siglo XV tú podías tener pescado fresco en Cusco que llegaba del mar. No solo te explica cómo era eso técnicamente posible, sino te explica que hay una comprensión del movimiento de las energías y de los recursos que va a establecer más vida, va a establecer un sistema sostenible y armónico. Esto es súper importante porque funciona con 10.000 habitantes y con 10 millones. Y una vez que nosotros comprendemos cómo fue planificado originariamente ese sistema inmenso y cómo se relacionó entre los diferentes climas, vamos a entender cómo nosotros vamos a relacionarnos con esos mismos diferentes climas que tenemos. Porque eso está vivo, porque existen comunidades vivas hoy que se mueven entre pisos ecológicos. Y Lima existió gracias a ese flujo, y ese flujo fue organizado. Entonces, cuando yo digo que este camino, esa reflexión empieza hoy, es porque lo que esta investigación trata de promover es otra mirada, y tú no empiezas a mirar de un día a otro inmediatamente cambiando tu pensamiento, tú vas progresivamente reconociendo unas morfologías del paisaje, unas orientaciones, unos sistemas de asentamientos, y poco a poco vas juntando ese tejido en un paisaje que al final va a reflejar el mito cuya historia tú ya tienes. Es un poco como recomponer un rompecabezas del cual tenemos unas cuantas piezas a través de la historiografía, a través de la empresa del acueducto, a través de la arqueología, a través de la planificación contemporánea, a través del imaginario que nosotros hemos sido capaces de reconocer y de comprender gracias a las culturas vivas de las comunidades que existe hoy, y la noción de paisaje sagrado. Es juntando todas esas partes que nosotros vamos a entender por qué Lima es tan policéntrica, tan rica, tan capaz de moverse a una velocidad impensable para cualquier otra metrópolis.
Si tú vas a Katmandú, no vas a encontrar el flujo que se encuentra en Lima. Y eso porque Lima ha sido planificada para ese movimiento y para ese flujo. Todo lo que estoy diciendo de arqueológico casi no tiene nada. Es decir, es fundamental la comprensión que el trabajo arqueológico nos da y la conservación de ese patrimonio. Pero más importante aún es cómo nosotros empleamos esta comprensión. Hasta que nosotros consideramos los museos cajas donde tú vas a abastecer un tesoro de un pasado que no reconoces del todo, no vamos realmente a utilizar nuestro pasado en la forma en que se podría utilizar. El museo es en el territorio. El pasado es en los canales, en los caminos, en todas esas huellas de planificación que se pueden reconocer. Cuando yo veo los caminos epimurales, por ejemplo, en el campus de la Universidad Católica, ahí estoy viendo un museo, estoy viendo un camino que me habla y que es parte de un sistema contemporáneo. Y es en el momento en que nosotros reconocemos y nos reapropiamos de eso, ahí es cuando se va, digamos, a abrir esa otra mirada que nos permite traducir en acciones científicas y en estrategias contemporáneas de calidad y sostenibles un pasado prehispánico tan extraordinario y tan poderoso. No existen otros ejemplos de planificación territorial tan antiguos y tan sostenibles, por el sencillo hecho que la geografía de Perú es tan única. Si no hubiesen esas 84 zonas de vida de las 114 que existen en el mundo, todas cerca en Perú, no tendríamos todos esos pisos ecológicos que son los que impulsan ese constante movimiento, esa apertura de horizonte de las comunidades humanas que han desarrollado increíbles civilizaciones y por ende increíbles ideas. En cómo juntar, en cómo mantener una relación armónica que la misma naturaleza había creado. Si tú eres en Mongolia, si tú creces en Mongolia, vas a ver hacia el este, el oeste, en el sistema euroasiático, el mismo paisaje durante miles de kilómetros. Y en la sola Lima tenemos 3 climas. Y esa extraordinaria diversidad, esa riqueza, es realmente el recurso más extraordinario que tenemos. Y es solo cuestión de hacerlo visible, de trabajar en el campo todos esos recursos y de transformarlos en una planificación de la cual todos sean orgullosos. Yo me siento súper orgullosa de estar sentada acá en la única metrópolis que amo, la única donde podría vivir realmente. Qué bueno, qué bueno. Súper interesante, súper interesante. Adín, tenemos unas preguntas de los que están mirando la transmisión ahorita. Sí. Por ejemplo, de una amiga, compañera de la Universidad, Carmen Omonte Mirabal, arquitecta ella, pregunta, ¿no? ¿Cómo pensar una ciudad convivial, ¿no? Donde podamos ser uno con la naturaleza? Bueno, nosotros ya somos esa realidad, es solo cuestión de darse cuenta. La naturaleza está delante de la ventana, ¿no? Está en esta que yo estoy mostrando a ustedes diciendo, esa es mi diapositiva mejor, ya que habla. Es decir, nosotros ya tenemos esos recursos, ya están acá. Esos canales ya existen, esas huacas ya existen y algunas de ellas ya han sido reutilizadas en varias formas. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo siempre he hecho es trabajar con los estudiantes en el campo, ir a dar una clase en el campo, mirar los recursos en el campo, acostumbrarnos a tener una relación directa y real con esta herencia monumental.
No sé si esto ayuda a contestar un poco la pregunta, porque nosotros somos parte de ese sistema, Claro. pero hemos sido acostumbrados a pensar de ser enemigos de la naturaleza o de formar parte de una dimensión que no es natural, ¿no? Pero en realidad nosotros somos eso. Adín, Sí. ahora que quería un poco enfocarme sobre el tema de la norma. Sí. Es un tema picante, ¿no? Un tema que causa emociones. Y lo enfoco desde una pregunta que hace un señor Antonio Vilca y menciona que efectivamente hay huacas, canales que no están declaradas como patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, ¿no? Porque no están, obviamente no están en el casco, en el centro histórico de Lima, sino están en los bordes. Sobre esa pregunta, que efectivamente no están declaradas patrimonio, yo quería hacer un comentario. Y no sé tú qué opinas. El hecho de declarar un elemento histórico, una construcción histórica de valor, declararlo como patrimonio cultural de la humanidad, ¿es el seguro de por vida para ese patrimonio cultural? O sea, ¿hasta qué punto ese título de patrimonio cultural de la humanidad lo valora o lo revalora, lo cuida y lo pone en un nivel, digamos, intangible, que lo protege, o es todo lo contrario? Porque yo te digo unos ejemplos, ¿no? Sí. Arequipa, Lima, Cusco, ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, pero que esas ciudades, de ser patrimonio, solamente se enfocan en el objeto, pero la ciudad como tal, como ciudad viva de cusqueños, de limeños, prácticamente no existe, porque son ciudades que están principalmente tomadas por el tema capitalista de los hoteles, de los comercios, y ciudades como Ayacucho, como Cajamarca, que no tienen esa declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, son ciudades que uno puede caminar, uno puede disfrutar, uno puede conocer a la gente de ahí. Yo puedo ir con mi hija de 4 años y que se puede pasear por la plaza mayor de esas ciudades sin tener mayores problemas. En cambio, las ciudades que son declaradas patrimonio, de una u otra manera, son el foco de atracción de compañías internacionales, de mucho turismo. Entonces, ¿hasta qué punto el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad es un buen sinónimo de preservación y de conservación de estos monumentos, como los que pregunta un poco acá este señor? Discúlpame que esa pregunta es un poco ahí... Es importante, es una pregunta importante, porque ser declarados sitio patrimonio de la humanidad conlleva ventajas, pero también responsabilidades, de alguna manera. Y no siempre todos los gobiernos o todas las comunidades son conscientes de eso. Por un lado, el hecho de ser puesto bajo los reflectores, como tú bien dices, puede atraer una especulación negativa. Desarrolla un turismo masificado que es todo lo contrario del turismo sostenible. Generas un impacto ambiental devastador, por un lado. Por el otro, sin embargo, se genera un cierto tipo de salvaguardia que viene del hecho de que tú, como administrador, por ejemplo, de un sitio de patrimonio mundial, entras en contactos con soluciones a problemas similares a los tuyos que han tenido otros. Y te hago un ejemplo muy, muy sencillo. Nosotros estamos desarrollando un proyecto en un sitio de patrimonio mundial en Indonesia, donde hay un monumento maravilloso que se llama Borobudur, en una foresta tropical, que por cuestiones de conservación se asemeja muchísimo a lo que sucede en Machu Picchu. Hay mucha lluvia, hay un bosque tropical,
y el lugar ha quedado abandonado durante siglos, recién al principio del siglo XX ha sido redescubierto. Digamos, muchas cosas que se pueden comparar. Ahora, en el caso de Machu Picchu, ha habido una capacidad de mantener una conservación gracias a la supervivencia de una forma de construir, de una forma de conservar que nunca se había perdido. Mientras que en Borobudur se había perdido todo eso. Pero había otros conocimientos, por ejemplo, cómo volver a darle vida a un lugar sagrado que por un cierto periodo ha perdido su tradición, ¿no? Cómo volver a despertarlo, cómo volver a añadirle una identidad que también es espiritual y religiosa para algunos. El hecho de poner en contacto esas dos administraciones, como nosotros hemos hecho, le ha dado la posibilidad a cada uno de los dos de entender dónde aprender una lección del otro. Es decir, lo de Machu Picchu, vieron y se dieron cuenta de lo bueno que habían sido ellos en conservar frente a los de Borobudur, pero al mismo tiempo, cómo poder aprender en volver a generar y a darle vida a un patrimonio intangible como es el valor espiritual de un lugar tan importante como Machu Picchu, que es algo que los de Borobudur han realizado cuando carecían muchísimo en la parte de la conservación. Entonces, para contestar a la pregunta, por un lado, el ser bajo un reflector, una luz grande, determinada por el hecho de ser un sitio de patrimonio mundial, o sea, de expresar valores universales extraordinarios y permanentes, y ser lo más posible auténtico y lo más posible íntegro, esas tres cosas te da una luz que puede atraer mucho abuso, pero al mismo tiempo te pone en contacto con muchísimas buenas prácticas y buenas soluciones que derivan de la conexión con los que ya han tenido todos esos problemas que tú has tenido y han encontrado una forma de resolverlos. Y no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Y esas experiencias, ¿cómo se llegan a aplicar en entornos tan complejos, con tanta corrupción como la que tenemos en nuestras ciudades? Y lo digo especialmente en el caso de la ciudad de Lima, ¿no? Una ciudad que hay un sector declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, que está sumamente demarcado, y que hasta el día de hoy se siguen demoliendo casas, quintas, que están dentro del área declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad para convertirlas en depósitos, en almacenes comerciales. Wow. Entonces, o sea, ¿cómo se compatibiliza esas normativas con sociedades e instituciones tan precarias como las que tenemos nosotros? Fortaleciéndola. Eso se hace con nuestro trabajo. Las universidades, ¿para qué servimos? La Cátedra UNESCO, ¿para qué servimos? La UPC, ¿para qué sirve? Para formar personas que defiendan su patrimonio, porque en el momento en que Perú se dé cuenta al 100% de dónde viene, nadie va a parar ese país. Nadie va a parar ese país porque una nación que tiene una civilización que ha tenido tantos logros en términos económicos, sociales, ambientales, como el mundo prehispánico, y que se vuelve consciente de eso, nunca va a tener miedo de nadie y sobre todo va a ser capaz de desarrollar su mejor parte. Y eso solo se halla con la educación. Somos nosotros los responsables de eso. Somos nosotros. La razón por la cual yo he elegido enseñar en Perú y trabajar en Perú y no en Europa, porque yo me he dado cuenta que la clave para esto es la educación. No tiene ningún sentido, como decía al principio de ese encuentro con Guido, que yo forme desempleados en Europa o de vez en cuando llegue a un estudiante en Europa que después se enamora, se casa y desaparece. Lo que tiene sentido es que mi know-how, mi conocimiento y el de todos los profesores y estudiosos mejores que yo, que
que conocen y han analizado el mundo prehispánico, el mundo indígena, han hecho en el mundo, que usen todo ese conocimiento para formar una generación acá. Así es como nosotros vamos a cambiar las cosas. Somos nosotros los responsables de eso. No sé si eso contesta un poco la pregunta. Sí. O sea, veo en la pregunta de Antonio Vilcamamani, que agradezco mucho, ¿cómo se hace para que esos lugares, qué se necesita para que esos lugares sean reconocidos, integrados, digamos, en el sistema de patrimonio UNESCO? Técnicamente se hace un procedimiento que se llama modificaciones de linderos, de límites, boundary modification. Puede ser pequeño si vas integrando una pequeña parte o puede ser mucho más grande, pero el caso de Lima es un poco especial porque ya tenemos dos entidades de patrimonio. Uno es el Centro Histórico de Lima y el otro es el Capañán. Entonces, que incluye ya a su vez Pachacamac. Entonces, la idea sería integrar esos dos, el Centro Histórico de Lima con Capañán, a partir de la integración de las huacas. Incluso existen precedentes en los sitios de patrimonio mundial de planificaciones urbanas. Hay un caso en Suiza muy interesante donde lo que ha sido declarado patrimonio no es un edificio o una ciudad en general, es la planificación. Eso creo que contesta, ayuda un poco a contestar. Estoy mirando ahora, veo ahora todos los comentarios. Bueno, saludos a Beatrice Velarde, a Oscar, mil gracias. Muchas gracias también a los comentarios de María Ángela Sapienza. A Carmen pregunta cómo pensar, Carmen Omonte pregunta cómo pensar una organización urbana que nos conecte con... Ya te la comenté. Ya un poco lo respondimos. Una ciudad donde convivir y ser con la naturaleza, sí. Ronald Ancajima, ¿cómo conjugar esa versión cosmocéntrica y que la gente lo pueda entender para que no ocurra lo que en Guatemala, que sacrificaron a un sacerdote que difundía esa idea, que por tema fundamentalista de personas que no comprenden esos temas lo malinterpreten? Debemos hacer eventos masivos como ese para poder entender esas visiones cosmocéntricas. Es que esas visiones forman parte de nuestro imaginario, porque las comunidades campesinas, las comunidades indígenas existen y el cosmocentrismo sigue habitando en su forma de pensar. Lo vemos en la iconografía prehispánica, lo vemos en formas de agrupaciones y en el sistema normativo que rige esas mismas comunidades. Johnny Vargas Mañari comenta, tenían calidad medioambiental, una ingeniería diferente enfocada en la vida, más no en el dinero. Bueno, sí, pero la verdad es que cuando tú manejas decenas de millares de personas asentadas de una cierta manera, que tú tengas o no tengas el dinero, tienes que tener una planificación, una organización muy elaborada, mucho más elaborada de las pequeñas comunidades que conocemos hoy, ¿no? María Ángela Sapienza, que saludo y agradezco. Nos comenta que no todos los ojos abiertos ven, hay ojos especiales que permiten nuevas visiones y construir nuevos futuros. Esa sabiduría existe aún, tenemos que aprender a mirar. Así es solo cuestión de aprender a mirar. O sea, volver a despertar la mirada de los antiguos habitantes de estas regiones, ¿no? ¿En qué la medida académica incluye el pensamiento cosmocéntrico que aún está vivo en amplios sectores rurales e indígenas? ¿Cómo transformar los equipos de investigación no solo en interdisciplinarios, sino también interculturales? Bueno, yo formo personas de comunidades como muchachos urbanos y claro, todos tienen la oportunidad de aprender a mirar de una forma más respetuosa y más consciente de los mecanismos de la naturaleza, ¿no? Un saludo a Tania Re, y que agradezco siempre por su invalorable trabajo. Por ejemplo, un trabajo que hacemos con ella que involucra a las comunidades bien interesantes
es generar en los sitios de patrimonio o en los sitios prehispánicos jardines de plantas medicinales que correspondan a las plantas medicinales que existen en la etnomedicina de muchas comunidades de hoy. Para volver a establecer un nexo entre los sitios arqueológicos, la producción de esos sitios arqueológicos y la producción de plantas medicinales de hoy. Las comunidades que visitan esos sitios se dan cuenta que sus tradiciones tienen un valor y que no solo tienen un valor, son presentadas como un patrimonio que tiene una importancia y que para ellos se vuelve un recurso económico bien importante. Eso, por ejemplo, es una forma de volver a conectar las comunidades con su propio patrimonio. O sea, a partir de un sistema económico sostenible que salvaguarde la naturaleza y la cultura, fortaleciendo la sociedad. Un agradecimiento. ¿Qué estrategias serían las más adecuadas para incentivar la población a comprender y valorar el patrimonio histórico como las huacas? Visitarlas, conocerlas. Hacer que no tengamos solamente una pucllana, una guayamarca y unas cuantas más, sino que se vayan revalorando poco a poco en varias formas, todas las 380 que tenemos. Que si incluimos la parte de necrópolis son mucho más de 400. Lamentablemente muchas veces son los extranjeros quienes valoran más el patrimonio cultural que la comunidad propia del lugar. Bueno, ante todo, aquí hay que establecer qué es un extranjero. Porque yo conozco muchos peruanos que aman Perú mucho menos que yo. Y yo sé que soy rubia y pálida y hablo con un acento extraño, pero el amor que yo tengo para Perú me hace arrogantemente considerar después de más de 34 años que, en fin, más de la mitad de mi vida, que lo que más yo he aprendido y que conozco viene de Perú. O sea, ¿qué significa el extranjero? Aquí hay que romper un mito, ¿no? Hay que romper una barrera que realmente no tiene sentido. Extranjero es quien no conoce tu cultura y no la respeta. Eso es un extranjero. Tú puedes haber nacido en Perú, pero si no reconoces nada de la ancestralidad, del patrimonio, de lo que hace Perú tan extraordinario, es mucho más extranjero de un extranjero que ha invertido todas sus energías para revalorar ese patrimonio. Es decir, somos peruanos los que hemos aprendido de Perú, lo que hemos aprendido a ser personas mejores y lo que es valoramos la ancestralidad. Ok, Nadine, nos quedamos con esas reflexiones finales. Efectivamente, uno ama lo que conoce, ¿no? Uno tiene ese arraigo, ¿no? Dependiendo de cuánto uno quiere ese lugar, y definitivamente, como tú dices, uno no se puede sentir extranjero conociendo tanto, amando tanto un sitio. Y eso tiene que ver con lo que mencionaste anteriormente con el tema de la educación. Efectivamente, ¿cuál es nuestra labor? Como tú bien dices, es involucrarnos más, enseñar más, hacer que la gente quiera, ¿no? Revalore, sienta, se apropie de sus sitios arqueológicos, de su historia, de su patrimonio, y que es la única manera en la cual vamos a salir adelante y no vamos a perder la memoria ni la historia, ¿no? Ok, Nadine, a nombre de la UPC, te quiero dar las infinitas gracias por esta conferencia maravillosa, por tocar este tema que tanto nos apasiona a todos nosotros, y que un poco nos hace reflexionar sobre los valores y la importancia de lo que significa nuestra cultura, ¿no? Principalmente. Muchas gracias, Nadine. Bueno, está David. Muchas gracias, Adín. Muchas gracias también a ti, Aarón, por participar. Y muchas gracias, Guido, ¿no? Esta conferencia ha sido una sinergia entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Arquitectura, ¿no? Es muy importante que, como comentaba, estas carreras puedan conectarse, ¿no?
Muchas gracias a todos por seguir la transmisión en vivo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias también. Saludos a todos. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias a la universidad, a las dos facultades, Sarón y Guido. Un saludo a todos los que me han escrito, a las preguntas y para cualquier cosa sigan escribiéndome, siempre voy a contestar. A veces quizás un poco lento, pero siempre contesto a todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adín. Saludos.